Buenas noches, voy a hablar sobre la psicología forense, específicamente en el ámbito penal. Primero comencemos con ¿qué es la psicología forense? La psicología forense es una disciplina que estudia la conducta humana e interviene en los procesos judiciales aportando datos y conocimientos que ayuden a resolver los casos. Además, la psicología forense aplica diferentes principios, ya sea psicología criminal o victimología, para asesorar a jueces, tribunales en litigios de diferentes órdenes. En el caso de la psicología forense, el apellido asignado a esta especialidad proviene del latín forensis, que a su vez se relaciona con forum, foro, y para el argot contemporáneo del contexto judicial equivaldría a audiencia. De esta forma, como lo señala Urra en 2002, la psicología forense es la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia y coopera en todo momento con la administración de justicia actuando en el foro, mejorando así el ejercicio del derecho. Un acontecimiento histórico importante dentro de la psicología forense fue en 1923, en el caso judicial conocido como Frye versus Estados Unidos. Se estableció la regla de Frye, que afecta la admisibilidad de la evidencia científica en los tribunales. En este caso, el tribunal sostuvo que para la evidencia científica sea admitida, debe estar ampliamente aceptada por la comunidad científica relevante pues en esa época. Esta regla se volvió especialmente importante para la psicología forense y otras disciplinas científicas, ya que destacó la importancia de la aceptación generalizada de los métodos utilizados en el contexto de la psicología forense. La regla Frye ha influido en la forma en que se evalúan y admiten pruebas psicológicas y periciales en los tribunales, asegurando que estén respaldadas por métodos científicos aceptados. Ok, sigamos. ¿Cuál es el rol del psicólogo forense en el ámbito, pues, legal y judicial? El rol del psicólogo forense es el de un perito que emite informes que pueden ser utilizados como prueba en un proceso judicial. Por lo tanto, el rol del psicólogo en el contexto forense se basa en asesorar al Estado jurídico sobre una petición concreta, aportando informes diagnósticos, evaluación de daños psicológicos de las víctimas, del estado mental de los agresores o de la capacitación de un testigo para declarar, evaluación de las pruebas testificales, pues también. Áreas en las que interviene también el psicólogo forense. La psicología forense puede aplicarse en diferentes áreas y campos legales, desde el derecho penal, civil y laboral, pasando también por el derecho de familia y el derecho de menores, hasta la evaluación de las víctimas o de personas con problemas de salud. En esta presentación se centrará en el área penal, la que se entiende por ser la rama del derecho que se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo, que se reserva el Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta, siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad, con el fin de abordar de manera específica las complejidades psicológicas que surgen en contextos legales. Ok, sigamos. ¿Qué rol desempeña el psicólogo forense en el área penal? El psicólogo forense desarrolla perfiles y evaluaciones psicológicas periciales de víctimas y victimarios después de un delito, determina o advierte de comportamientos criminales y perfila la personalidad de los implicados en el acto jurídico. Puede de igual manera alertar la presencia de trastornos psicopatológicos, la afectación de la capacidad cognitiva, establecer una causalidad entre el trastorno y el hecho delictivo, detectar drogodependencia, advertir de reincidencia o peligrosidad en reclusos, alertan de daños y secuelas psicológicas en las víctimas y detección de delitos sexuales y credibilidad del testimonio.
A partir de este punto se procederá a explorar los papeles que los psicólogos forenses pueden desempeñar en los casos penales. Se proponen los roles que se enunciarán a continuación. El primero, el psicólogo asesor. El segundo, el psicólogo como perito, que se desprende de perito en sentido estricto, perito de confrontación o refutación intrínseca, perito de refutación en sentido estricto o refutación extrínseca, perito ilustrador. Tercero, psicólogo como testigo medio o de acreditación. Y por último, cuarto, psicólogo como apoyo para la práctica del testimonio de niños, niñas y adolescentes. Son varias las posibilidades en donde se requiere de la actividad pericial psicológica en contextos penales. Dependerá de la necesidad probatoria de la parte. A continuación se enunciarán algunas de las más frecuentes. Evaluación de la credibilidad del testimonio. Pretensiones probatorias de inimputabilidad. Patrones de comportamiento y características psicológicas asociadas a tipologías específicas. Verificación de causales de ausencia de responsabilidad. Consideraciones especiales para la individualización de la pena y sentencia. Evaluación del daño psicológico o en el incidente de reparación integral. Uno de los aspectos también más importantes dentro de la psicología forense en el área penal es quién por lo general solicita este trabajo. Algunos de los actores que podrían solicitar los servicios de un psicólogo forense incluyen abogados defensores y la fiscalía. Los abogados defensores y fiscales pueden solicitar la evaluación de un psicólogo forense para comprender mejor los aspectos psicológicos de un caso, como la competencia mental, la capacidad de entender el juicio, la credibilidad del testimonio, entre otros muchos aspectos que ya hemos mencionado anteriormente. Los tribunales y los jueces. Los jueces pueden ordenar también evaluaciones psicológicas forenses para obtener información adicional que les ayude a tomar decisiones informadas sobre aspectos psicológicos relevantes en un caso. ¿Qué pruebas psicométricas aplica el psicólogo forense en esta área? A continuación veremos algunas de las pruebas más importantes en la psicología forense en el área penal y le daremos una descripción detallada. Primero tenemos a la prueba LSB-50, listado de síntomas breves. Es un instrumento de evaluación psicopatológico utilizado para el despistaje de síntomas psicológicos y psicosomáticos. El LSB-50 contiene 9 escalas y subescalas clínicas, a las que se ha añadido un índice de riesgo psicopatológico, 3 índices globales y 2 escalas de validez. El psicólogo forense en el ámbito penal podría utilizar esta prueba con el objetivo de evaluar la presencia de síntomas psicopatológicos en individuos que están sometidos a procesos judiciales. Debido a que esta prueba proporciona una evaluación rápida de diversos síntomas psicopatológicos como lo son la ansiedad, la depresión o psicosis, lo que permite al psicólogo forense obtener una visión general de la salud mental del acusado. Esta prueba está validada en Colombia. A continuación, veremos la EGEP-5, Evaluación Global de Estrés Postraumático. El EGEP-5 es un instrumento de medición mediante autoinforme que permite la evaluación del trastorno de estrés postraumático en adultos según el DSM-5, mediante la aplicación de esta prueba que requiere en torno a 30 minutos. El profesional obtiene información sobre la experiencia traumática sufrida por la persona, el tipo y la intensidad de la sintomatología que presenta, así como las áreas del funcionamiento cotidiano que se han visto alteradas. Esta prueba puede ser útil para el psicólogo forense en el ámbito penal como una herramienta para evaluar la presencia y la intensidad de síntomas de estrés postraumático, debido a que esta prueba podría ayudar a determinar el impacto psicológico del evento traumático en la salud mental del individuo.
lo que le proporciona al psicólogo forense datos específicos sobre los síntomas de estrés postraumático del acusado, lo cual puede ser relevante en procesos judiciales. A continuación veremos el PAI-A, que lleva por nombre Inventario de Evaluación de la Personalidad para Adolescentes. El PAI-A permite la evaluación comprensiva de la psicopatología en adolescentes mediante 22 escalas, 4 escalas de validez, 11 escalas clínicas, 5 escalas de consideraciones para el tratamiento y 2 escalas de relaciones interpersonales. En el ámbito forense, el PAI-A es utilizado tanto para el screening y diagnóstico como para la detección de grupos forenses específicos y la elaboración de informes. Esta prueba destaca por su claridad en la interpretación y la exhaustiva información que proporciona. La amplia cantidad de información clínicamente relevante que ofrece lo convierte en una excelente opción para la evaluación de la psicopatología de adolescentes en múltiples contextos. En el ámbito penal, esta prueba puede ser muy útil para detectar síntomas como la ansiedad, depresión, paranoia, manía, rasgos antisociales, entre otros síntomas que ayudarían al caso forense a detectar rasgos psicopatológicos en adolescentes. A continuación, veremos un caso que va específicamente para evaluar todo lo planteado que dijimos en el área penal. El caso es de Harold Shipman, el Doctor Muerte. Los acontecimientos narrados a continuación ocurrieron entre el 14 de enero de 1946 y el 13 de enero del 2004. Se calcula que asesinó a más de 250 personas durante el tiempo que ejerció como médico. A los 17 años su madre sufrió de cáncer de pulmón. Día tras día, Harold veía cómo su madre se retorcía de dolor y solo las inyecciones de morfina que le suministraba el médico aliviaban sus padecimientos. En 1963 su madre murió. Varios años más tarde, Shipman consiguió un título en medicina y cirugía, con muy buenas calificaciones. Sus pacientes estaban encantados. Shipman trabajaba en el área de ginecología. Conseguir morfina era muy sencillo, ya que se usaba para aliviar el dolor en los partos. Él mismo empezó a consumir esta sustancia con frecuencia. En 1974 su trabajo fue puesto en duda cuando se descubrió que recetaba morfina a pacientes que no la necesitaban. El hospital comenzó una investigación. No solo encontraron irregularidades en las recetas, también se descubrió su adicción al medicamento. Expulsado del hospital y enviado a desintoxicación, una vez rehabilitado, abrió un consultorio. Su libertad para prescribir medicamentos sin que nadie lo vigilara fue fatal. Durante 5 años el número de fallecimientos entre la gente de edad avanzada fue enorme. El propio Shipman firmaba las actas de defunción de sus pacientes indicando causas naturales. Luego insistía a los familiares de las víctimas para que incineraran los cadáveres lo antes posible. Una de sus últimas víctimas fue una mujer adinerada. Shipman redactó un falso testamento escrito a máquina que lo colocaba como único beneficiario. La hija de la mujer era abogada, sabía que su madre no tenía máquinas de escribir, denunció al doctor y el cadáver fue exhumado. Tras analizarlo, se encontraron importantes restos de morfina. El 7 de septiembre de 1998, el médico fue arrestado. En su casa encontraron la prueba del delito, la máquina de escribir que había dado lugar al testamento. Fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 15 pacientes. Se estima que las víctimas fueron 215. El 13 de enero del 2004, con 58 años, Harold Shipman se ahorcó en su celda utilizando sábana. Bueno, de acuerdo al caso anterior de Harold Shipman, el Doctor Muerte, hay unas preguntas que iremos desarrollando a medida que avancemos en la presentación. La primera es: ¿qué rol desempeña el psicólogo forense en este caso?
La participación del psicólogo forense juega un papel muy importante en la investigación del caso y en la evaluación psicológica de la persona imputada, en este caso Harold Shipman, debido a que el psicólogo forense, en base a su conducta y ética profesional, son esenciales para garantizar un proceso legal justo y equitativo. En primera instancia, el psicólogo forense realizaría una entrevista semiestructurada que permite recopilar información necesaria para evaluar el estado psicológico y conductual del imputado, en este caso Harold Shipman, debido a que su objetivo es proporcionar una evaluación objetiva basada en pruebas que evidencien la veracidad del testimonio y su conducta criminal. Además, el psicólogo forense desempeñaría en el perfilamiento psicológico que ayudaría a crear un perfil psicológico del asesino serial para comprender sus motivaciones, patrones de comportamiento y modus operandi. También en la evaluación de riesgo, que evaluaría el riesgo que presenta Shipman para la sociedad, lo que es esencialmente importante si hay posibilidades de liberación condicional. Una de las preguntas también que nos deberíamos plantear en este caso es quién solicita al psicólogo forense en el caso de Harold Shipman. En este caso, quien solicitó al psicólogo forense fue el fiscal para emitir un informe pericial que permite identificar el perfil psicológico y criminal del imputado, que permita determinar las causas y factores que incidieron en los múltiples homicidios que cometió Harold Shipman. A su vez, aporta los informes diagnósticos y pruebas psicológicas realizadas al acusado, que sirve para asesorar a los jueces y tribunales con la capacidad de atestiguar ante ellos en condición de perito experto de manera parcial y fiable. Dentro de las pruebas que se realizan está la entrevista, la observación y registro conductual, que se realizan con el fin de dictaminar acerca de los rasgos psicopáticos de su personalidad y su criminalidad. Otra pregunta es qué pruebas se podrían aplicar, por qué y para qué. Una de las pruebas que pudimos identificar de las pruebas psicométricas que dijimos anteriormente, cabe recalcar que todas las pruebas psicométricas que se dijeron en esta presentación son confiables y viabilizadas en aplicaciones de tribunales en el Estado colombiano. Una de las pruebas es el LSB-50, el listado de síntomas breves. El psicólogo forense puede utilizar esta prueba para evaluar el estado mental y obtener información sobre posibles síntomas psicopatológicos e indicadores de trastornos mentales, como síntomas depresivos, ansiosos o psicopáticos que podrían estar involucrados en el comportamiento criminal de Shipman. También daremos una información muy importante sobre el LSB-50, listado de síntomas breves, ya que, como sería la prueba psicométrica que se le realizaría a Shipman, a continuación daremos unos datos importantes de su ficha técnica. El creador fue Luis Rivera y Manuel Abuin. El año de creación fue en el 2012. El lugar fue Madrid, España. El ámbito de aplicación puede ser o colectiva o individual. La edad para la aplicabilidad de esta prueba va desde los 18 años para adelante, o sea, solamente mayores de edad, no entra la población de menores de edad. El tiempo de aplicación es entre 5 y 10 minutos aproximadamente. El objetivo de la prueba permite la identificación y valoración de síntomas psicológicos y psicosomáticos en adultos. ¿Qué podría medir esta prueba? Como lo hemos dicho anteriormente, síntomas psicológicos y psicosomáticos en las ciencias de la salud en general y en particular en psicopatología. El número de ítems son 50 ítems, consta de una serie de 50 ítems. Por último, se conversará sobre el consentimiento informado, hablado en el caso y para qué serviría. El consentimiento informado es un deber del psicólogo y un derecho del usuario.
como deber es la obligación del profesional de informar a su usuario de manera clara, oportuna, veraz y completa del proceso que seguirá en cualquier área de la psicología, cerciorándose y asegurándose de que el usuario lo ha entendido. Es también un derecho del usuario recibir dicha información para poder dar su consentimiento de manera libre y autónoma. Es crucial para el psicólogo forense debido al área en el que se desenvuelve, en este caso el área penal, le haga saber al usuario que no existe ningún tipo de confidencialidad y que la información recolectada durante el proceso será utilizado para el caso en concreto. Y es justamente de esta manera en la que entraría el consentimiento informado en el caso de Harold Shipman. Antes de iniciar la entrevista, hacer entrega del consentimiento informado junto con las aclaraciones pertinentes sobre los puntos más importantes y por supuesto mención de la no confidencialidad. También al aplicar las pruebas psicométricas que se les va a aplicar, detallarle en el consentimiento informado para qué sería y para qué funcionaría esa prueba.